Nos acompaña el día de hoy la doctora Luisa Fernanda Orozco Giraldo. Ella es ingeniera financiera, especialista en gestión tributaria, pertenece al Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones y Compensaciones de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín. Doctora Luisa Fernanda, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes por la invitación. Espero que pasemos pues un rato agradable y estudiemos juntos el tema de devoluciones y compensaciones. La idea es partir la charla en dos temas. El primero va a ser como la parte normativa de todo el proceso de devoluciones y el segundo tema sería un ejercicio práctico de cómo los contribuyentes pueden radicar sus solicitudes de manera virtual. Entonces empezamos, nuestro proceso pertenece al área de recaudo y nuestro subproceso devoluciones y o compensaciones. En primer lugar, el título 10º del Estatuto de Tributario habla sobre la normatividad y de la información acerca de las devoluciones entre los artículos 850 al 865. Vamos a hacer un breve recuento de estos artículos en sí para poder llegar a hacer como el ejercicio y que tengan una idea como clara de qué es el proceso como tal. Entonces empezamos con el artículo 850 del Estatuto Tributario, el cual nos indica quiénes pueden tener acceso a estos saldos a favor. Y estos son los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias. Igualmente, la administración debe devolver oportunamente a los contribuyentes los pagos en exceso o de lo no debido que estos hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras. Igual, estas contribuyentes pueden solicitar por declaraciones de renta, renta CREE y ventas. En cuanto a IVA, hay unas personas o unos contribuyentes que si ejercen unas actividades establecidas en la norma, son los que pueden solicitar devolución. ¿En dónde nos dice quién puede solicitar devolución? Los que están en los artículos 477, 481, 468-1, 468-3. Allí es donde encontramos en sí quiénes son. Ejemplo, el 481 son los contribuyentes que realizan exportaciones de bienes, de servicios, que exportan directamente, que exportan a través de una comercializadora internacional. Artículo 477, por ejemplo, son los productores de bienes exentos, productores de leche, de carne, de huevos, de pez, camarones. Entonces, tenemos que ir a verificar estos artículos para así saber quién tiene derecho a realizar el proceso o a solicitar sus saldos a favor declarados en ventas, y si es en renta, sí, todos tendrían derecho. Igualmente hay saldos a favor que están registrados en resoluciones, en sentencias, en actos administrativos y sobre facturas. Como segundo artículo que encontramos es el 851, que es la facultad que tiene el gobierno para establecer dicho trámite de devolución. Entonces, la entidad o la DIAN podrá establecer sistemas de devolución de saldos a favor de los contribuyentes. El gobierno y la entidad sacan normativa sobre cómo se pueden solicitar estos saldos a favor. El artículo 852 es la facultad para devolver a entidades exentas o no contribuyentes. El gobierno puede establecer sistemas de devolución de saldos a favor o sumas retenidas antes de que el contribuyente presente una respectiva declaración tributaria. Hay casos excepcionales donde antes que el
los contribuyentes presentan su declaración y se conforme ahí el saldo a favor o se liquide el saldo a favor, el gobierno tiene la facultad de decir quiénes pueden solicitar este saldo a favor antes de presentar dichas declaraciones. El artículo 853 es quién puede emitir los actos, quién tiene la competencia para emitir actos administrativos en devoluciones. En principio son los jefes de recaudo, los jefes de grupo internos de trabajo de devoluciones o funcionarios que previa autorización comisionen para realizar esto. Igualmente, los funcionarios del área de devoluciones son los únicos competentes para realizar las verificaciones y llegar a proyectar un acto administrativo para que proceda una devolución. El artículo 854 es el término para solicitar la devolución. Es muy importante tener presente, o los contribuyentes deben de tener presente este artículo, porque los saldos a favor generados se deben de presentar a más tardar 2 años a partir del vencimiento del término para declarar. Muchas veces los contribuyentes dejan pasar este tiempo y esto es una causal taxativa de rechazo definitivo. Entonces es muy importante que los contribuyentes, a medida que obtengan sus saldos a favores, traten de solicitarlos para que este dinero no se pierda. Igualmente, hay un parágrafo que trata el artículo 857. ¿Qué pasa? Que si el contribuyente radicó una solicitud ya terminando estos 2 años y en el estudio pues, de la solicitud, llegado el caso, se inadmite, o sea que se encontró algo errado, no hay un requisito de forma que presentaron, al momento que al contribuyente le llegue esta inadmisión, tiene 1 mes más para poder nuevamente radicar y subsanar todas las inconsistencias y nuevamente proceder con la nueva solicitud de devolución. Así se ampliaría el término de estos 2 años 1 mesecito más. El artículo 855 nos habla de los términos para efectuar la devolución. Importante porque nos dice la norma donde se establece a los funcionarios, a la administración, cuánto tiempo tenemos para realizar los actos administrativos y generar la devolución. Por norma general son 50 días. Al momento de radicar el contribuyente, la entidad tiene estos 50 días para estudiar su solicitud de devolución, pero también hay unas normas especiales en ello. Cuando yo soy un productor de bien exento o soy un operador económico aduanero, la entidad, la administración tiene 30 días para proferir el acto administrativo, la resolución. Y hay otro caso especial frente cuando un contribuyente adjunta una póliza de garantía sobre su solicitud de devolución y la administración debe resolver en 20 días. El estudio debe resolver dicha solicitud. Importante. Cuando la solicitud de devolución se formule dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la declaración o de su corrección, la administración dispondrá de un término adicional de 1 mes más para devolver. O sea que si yo presento mi solicitud hoy y el día de ayer presenté mi declaración de renta, la entidad tiene 50 días para ser estudiada dicha solicitud y se puede tomar 1 mes adicional para devolver. Así sería en cada caso, en 30 días también. ¿Qué nos trajo la ley 1943? Que es algo muy importante. En el artículo 98 nos habla de que la DIAN podrá devolver de forma automática los saldos a favor originados en el impuesto sobre la renta y sobre las ventas. Esto se dio, es algo muy importante y en este momento por toda la emergencia económica y social que tenemos,
Ustedes vieron que a principio de año, a principio de la pandemia, la entidad decretó para realizar devoluciones en 15 días. Podríamos llamar de pronto que era una devolución automática, pero la DIAN reglamentó dicha devolución rápida por la emergencia y en este momento, este año, la entidad ha emitido 3 decretos muy importantes sobre el tema. Les hablo aquí rápidamente. El artículo 855 como tal dice que la devolución automática debe cumplir 2 requisitos. El primero es que no presente un riesgo alto de conformidad con el sistema de análisis de riesgo de la DIAN. Para que yo pueda acceder a una devolución automática, yo como contribuyente o sobre esa solicitud debe de ser de perfilamiento bajo o medio. Si es alto, no podría acceder a la devolución automática. Y como segunda condición, el artículo 855 nos habla de que más del 85% de los costos o gastos o impuestos sobre las ventas descontables provengan de proveedores que me emitan sus facturas mediante el mecanismo de factura electrónica. Así está como estipulado en el Estatuto Tributario. Con los decretos reglamentarios que llegaron ahorita este año, lo importante de estos decretos fue que cuando se emitió el 10 de abril del 2020 el decreto legislativo del 535, fue importante para las personas o para los contribuyentes que la entidad resolviera sus solicitudes en 15 días. Y 2, que para los saldos a favor en renta no tenían que anexar un requisito en este momento, que era una relación de costos y gastos. Este decreto este tiempo para resolver estas solicitudes se dio hasta el 19 de junio del 2020. Posteriormente salió el decreto 807 del 4 de junio del 2020 y hace 20 días se emitió un nuevo decreto que es el 963 del 7 de julio del 2020. Es importante este decreto porque modificó de forma transitoria el parágrafo 5 del 855 del Estatuto Tributario, o sea, de este porcentaje que vemos como segunda condición, el cual indica que a partir del 22 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2020, más del 25% de costos o gastos o impuestos sobre las ventas provengan de proveedores que emiten facturas mediante el mecanismo de factura electrónica. Entonces, si hay un contribuyente en este momento que va a optar por la devolución automática, debe cumplir las dos condiciones. Una, que no presente un riesgo alto para la DIAN según sus sistemas de análisis de riesgo y que su 25% de costos o gastos provengan de proveedores que emitan factura mediante el mecanismo de factura electrónica. Ellos tendrán una devolución automática. Entonces apenas estamos como comenzando sobre este tema. Estos contribuyentes que opten por esta opción deben de validar estos dos ítems. Nos vamos al artículo 856, que es la verificación de las devoluciones. Previamente, en las entidades, la seccional tiene unos criterios para que estas sean estudiadas. Toda solicitud de devolución que ingrese y que sea radicada se debe verificar para ver si cumple los requisitos formales y poder proceder contra una devolución. Para comprobar igualmente que existan o no ejemplo, en la declaración de renta, que los agentes retenedores señalados en la solicitud se sometan a verificación y que estos agentes efectivamente practicaron la retención denunciada por el solicitante. Igualmente en ventas se debe constatar la existencia de este saldo y que se comprueben
que uno o varios proveedores señalados en la solicitud de devolución se sometan a verificación y que el proveedor o proveedores efectivamente liquidaron el impuesto. Entonces, la entidad tiene toda la facultad para realizar las verificaciones o de lo que las personas nos estén informando en los formatos establecidos o en la información que están generando en la solicitud. El artículo 857 es importante para el estudio de las solicitudes y también para que los contribuyentes tengan presente por qué se les puede rechazar o por qué se les puede inadmitir una solicitud de devolución. Entonces, este artículo taxativamente nos indica por qué se puede rechazar una solicitud de devolución. Como primera instancia encontramos que la solicitud sea presentada en forma extemporánea, como vimos anteriormente, son 2 años a partir del vencimiento para declarar. Si esta solicitud la ingresan posterior a este tiempo, es una causal de rechazo definitivo y se emite tal resolución. Como segundo ítem es si el saldo a favor ya fue objeto de devolución, compensación o imputación al periodo siguiente. Hay contribuyentes que se les olvida que han solicitado el saldo a favor y vuelven y lo solicitan, entonces es causal de rechazo. E igualmente hay contribuyentes que liquidan el saldo a favor en un año y al próximo se lo imputan. Es así que se rechazaría definitivamente si este fue imputado. Como tercer caso serían los saldos generados por operaciones anteriores a la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores. Todo contribuyente que exporte debe de antes de realizar dicha actividad inscribirse en el RUT como usuario aduanero y exportador, siempre. Como cuarto son las correcciones que dentro del proceso de devolución generen un saldo a pagar. El contribuyente solicitó su saldo a favor mediante el proceso que se investigó o él se dio cuenta y corrigió su declaración y un saldo a favor se pasó a un saldo a pagar, se preferiría un rechazo definitivo. Y la última causal sería para los proveedores de comercializadoras internacionales. Ellos están en la obligación de retener a todos sus proveedores, cumpliendo pues unos montos, tanto en servicios como en compras. Ellos deben de retenerle a todos sus proveedores, declarar y pagar dichas retenciones. Es importante que una comercializadora internacional, un proveedor de comercializadora internacional, tenga en cuenta esto, porque dado el caso que no le practique retención a alguno de sus proveedores teniendo lo que hacer, es causal de rechazo definitivo. El segundo punto del artículo 857 nos habla de las causales de inadmisión. La primera es cuando la declaración objeto de solicitud se tenga como no presentada. ¿Qué vamos a hacer? Ir a verificar la declaración con el artículo 580 del Estatuto Tributario y verificar si la declaración cumple con todos los requisitos que allí se encuentran y se mencionan. Como por ejemplo, el más común o la causal de inadmisión para que una declaración no se entienda como no presentada es cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existiendo la obligación legal. Esta es una causal de inadmisión, o sea, son causales que pueden ser subsanadas por el contribuyente, o sea, que se inadmitiría la solicitud, el contribuyente realiza sus correcciones y nuevamente presenta la devolución. Como segunda causal tenemos que no presente todos los requisitos formales, como por ejemplo un formato, una firma, un valor errado en la información de la solicitud. Posteriormente vamos a ver cuáles son los formatos y cuáles son los requisitos específicos
y generales para generar una solicitud de devolución. Entonces, es cualquier requisito que no cumpla, por lo cual se pueda inadmitir para que los contribuyentes subsanen y puedan volver a radicar su solicitud. Como cuarta, cuando los contribuyentes en sus declaraciones presenten un error aritmético. Y igualmente cuando se impute un saldo anterior distinto al declarado. Por ejemplo, tengo renta 2018 como un saldo a favor de 1 millón de pesos. Yo no deseo pedirlo en este periodo, sino que deseo imputar mi saldo a favor a renta 2019. Debo de imputar exactamente este valor, el mismo millón de pesos. No puedo imputar más, no puedo imputar menos, debe ser igual. Si este saldo a favor es diferente, es causal de inadmisión y el contribuyente corregirá su declaración y vuelve y radica la solicitud. Nos vamos al artículo 857-1 y nos habla de la investigación previa a la devolución o compensación. ¿Qué pasa aquí? Las solicitudes de devolución, aparte de la división de recaudo del Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones, estas solicitudes también pueden pasar por el área de fiscalización. Si el área de fiscalización determina que existe un indicio de inexactitud en la declaración e igualmente que existan retenciones o pagos en exceso denunciados por el solicitante son inexistentes o igualmente en ventas estas facturas, el área de fiscalización puede entrar a suspender el término de estudio de la devolución por 90 días con el fin de que esta área investigue qué puede estar pasando y tengan el tiempo para realizar dicha investigación. Entonces el área de fiscalización tiene 90 días para entrar a hacer el estudio más a fondo de estos saldos a favor. Igualmente se termina la investigación por el área de fiscalización. Si ellos no realizan o no procede un requerimiento especial, la solicitud nuevamente llega a manos del Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones y se procede con la devolución respectiva. El artículo 858 es claro, nos habla cuántos términos o cuántos días tiene la administración para dictar un acto inadmisorio. La administración tiene 15 días y 20 días cuando se trata de solicitudes que poseen garantía. El artículo 860 son las solicitudes que presentan los contribuyentes con una garantía, con un seguro. ¿Qué pasa? Lo importante en esto es que se les devuelve a los 20 días. Igualmente, ellos al momento de radicar una garantía, esta garantía debe contener ciertas condiciones, que son que debe ser una garantía otorgada por una entidad bancaria o una compañía de seguro inscrita en la Superintendencia Financiera. Debe tener una vigencia de 2 años desde el momento de radicar su solicitud. Igualmente, el garante, la aseguradora, será solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de las sanciones por improcedencia de la devolución. La garantía debe de contener el valor, debe ser igual al valor objeto de devolución. El artículo 861 nos habla de la compensación previa a la devolución. Siempre que una solicitud es radicada ante la administración, en cualquier caso, estos radicados o estos expedientes como tal siempre van al área de cobranzas. En cobranzas verifican si este contribuyente tiene deudas u obligaciones vencidas.
Entonces, antes de que sea devuelto este dinero y el contribuyente tenga estas deudas o estas obligaciones pendientes frente a la entidad, siempre se va a compensar estos valores. Es importante resaltar que si el contribuyente en su solicitud de devolución, que es en un formulario que se llama el 010, diligencia, que quiere que se le compense, siempre se le debe respetar lo que indica él en dicha solicitud. Si definitivamente pues no adeuda nada, se devuelve todo el saldo. El artículo 862 nos habla del mecanismo para efectuar la devolución. Hay dos mecanismos. Se consigna el dinero siempre y cuando este saldo a favor no sea mayor a 1000 VT, son 36.507.000 para este año. Si el saldo a favor del contribuyente es mayor a 1000 VT, se expide a nombre del beneficiario de la devolución un TIDIS, es un título de devolución de impuestos. Este es un título de valor, como les decía, y es negociable. Y es para pagar pues impuestos. Si el contribuyente no quiere utilizarlo, realiza pues transa este título de valor. Entonces esos son los dos mecanismos de devolución en este momento. El artículo 863 nos habla de los intereses a favor del contribuyente. Hay dos tipos, los intereses corrientes y los intereses moratorios. Los corrientes es cuando el saldo en materia de devolución se encontraba en discusión, dado el caso que el saldo a favor, si era efectivo, si era que se les iba a devolver el 100% como tal, y está en discusión por X o Y razón, y al final concluyen que sí procedía totalmente la devolución, ese tiempo que se le dejó de devolver al contribuyente, él puede solicitar intereses corrientes. Y los intereses moratorios se dan a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación. O sea, la administración como tal tiene la obligación, como veíamos anteriormente, de devolver en un término de 50, 30, 20 días o 15 días, según sea el caso. Si la administración se pasa de este tiempo, los contribuyentes pueden llegar a solicitar intereses moratorios. El artículo 864 nos habla de la tasa de interés, pues con la cual se calculan estos intereses. Y el artículo 865 nos habla de que el gobierno siempre debe efectuar una aprobación presupuestal, una adecuación presupuestal para garantizar las devoluciones de los saldos a favor que tengan derecho los contribuyentes. En sí, estas son las normas del artículo 850 al 855, donde nos rige o nos señalan en el estatuto tributario. Les planteo unos otros artículos para tener en cuenta para el proceso de devolución, tanto para el estudio de las devoluciones como funcionarios, o porque los contribuyentes deben de tener en cuenta, porque uno verifica los requisitos formales, los requisitos que debe cumplir una declaración, sanciones y demás temas para proceder ante una devolución. O sea, todo debe estar perfecto para que una devolución proceda. Hablamos entonces, coloqué ciertos artículos que son muy importantes en el momento de estudio de las solicitudes y que los contribuyentes tengan en cuenta. Hablamos del artículo 580, que hablamos ahorita, que son las declaraciones que se entienden por no presentadas. Este artículo nos lleva, como les decía, cuando no se encuentre firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, o cuando se omita alguna firma, cuando no se suministre la identificación del declarante o lo haga de forma equivocada, cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para tal efecto,
Entonces, siempre al momento de estudiar una solicitud nos remitimos al 580 y igualmente en la declaración verificamos que el contribuyente haya cumplido todos estos ítems. El artículo 579-2 nos habla de la presentación electrónica de las declaraciones. ¿Qué pasa aquí? El director de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resoluciones, señalará los contribuyentes responsables o agentes retenedores obligados a cumplir con la presentación de las declaraciones y pagos tributarios a través de medios electrónicos. Lo que vamos a ver ahorita es el ejercicio. Digamos, todo contribuyente que obtenga saldos a favor en renta o en ventas y que presenten sus declaraciones de forma electrónica, todas estas solicitudes deben de ser radicadas por el SID de Devoluciones, por el Sistema Informático Electrónico. Igualmente, el 579-2 nos habla de que si hay inconvenientes técnicos, que no haya disponibilidad de los servicios informáticos o se presenten situaciones de fuerza mayor, habla de que no se aplicará sanción de extemporaneidad establecida en el artículo 641, siempre y cuando la declaración virtual se presente a más tardar el día siguiente a aquel en los servicios informáticos de la entidad. A veces los sistemas informáticos poseen problemas, la entidad emite resoluciones y el contribuyente el día de su vencimiento no pudo presentar su declaración, al otro día la debe presentar sin sanción de extemporaneidad. Siempre tiene que haber un inconveniente técnico o una situación de fuerza mayor. Hablamos del artículo 588 y 589, se verifican y los contribuyentes en su declaración, dado el caso que hayan correcciones, deben de registrar o deben de liquidar la sanción correspondiente. Esto siempre se debe verificar. Antes de devolver, las sanciones deben de estar correctamente liquidadas. El artículo 600 nos habla del periodo gravable del impuesto sobre las ventas. Importante saber con qué periodicidad debe declarar un contribuyente. Estamos hablando de declaraciones bimestrales o cuatrimestrales. En este artículo nos indica quiénes pertenecen a cada grupo. Importante en devoluciones, los contribuyentes declarantes de IVA, de los que tratan el artículo 477 y 481, deben de presentar obligatoriamente sus declaraciones de forma bimestral. Muchas veces nos encontramos que estos contribuyentes, al radicar sus solicitudes, han presentado sus declaraciones de forma cuatrimestral, no siendo lo correcto. Entonces, se inadmite la solicitud, ellos deben de proceder a realizar las correcciones y presentar los dos bimestres correspondientes por ser solamente o solo por tener el hecho de ejercer este tipo de actividades de exportación de productores de bienes exentos, deben de realizar sus declaraciones de forma bimestral. Es en algo también que las personas o los contribuyentes pueden llegarse a equivocar. El artículo 580-1 nos habla de la ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente. Como norma, ¿cuándo se produce una ineficacia? Cuando ahí no está el pago total de dichas declaraciones. Es así, y si no se paga correctamente la declaración, ellos también pueden optar por la compensación o por el pago posterior. Hablo de que dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente, yo solicite como contribuyente que esta me sea compensada con un saldo a favor que tenga en un impuesto y que este sea anterior a cuando me esté
cuando declare esta retención en la fuente. O también puede pasar que yo puedo pagar a más tardar dentro de los 2 meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Este artículo es muy importante cuando ingresan solicitudes de proveedores de comercializadoras internacionales, que como les decía, ellos tienen que haberles practicado retención a todos sus proveedores. Entonces, para que se encuentre una declaración de retención en la fuente declarada y no se dé como ineficaz, hay que verificar que esté declarada y pago. Si esto no se da, es donde se da el rechazo definitivo para las comercializadoras internacionales, para los proveedores. Cuando se estudia este tipo de solicitudes, el sistema igualmente nos saca unas marcas para que nosotros podamos verificar esta información. El artículo 602 nos habla del contenido de la declaración bimestral de ventas. Creo que lo más importante de este ítem o donde fallan los contribuyentes es que toda declaración del impuesto sobre las ventas presente un saldo a favor debe estar firmada por contador público o revisor fiscal según sea el caso. Muchas declaraciones de ventas de productores de bienes exentos llegan sin este requisito. Es causal de inadmisión por la no firma del contador público. Entonces, estos son artículos de los cuales hay que tener en cuenta al momento de radicar una solicitud y igual momento de estudiarla un funcionario. ¿Dónde surgen los saldos a favores? En las liquidaciones privadas del impuesto de renta o ventas, cuando el total de los créditos es superior al total de los débitos, en liquidaciones oficiales de corrección, en sentencias proferidas por el contencioso administrativo, en resoluciones, sobre facturas, por ejemplo, los visitantes extranjeros, la devolución de este IVA. Las viviendas de interés social también pueden solicitar sobre las facturas estos saldos a favores. Entidades de educación superior. Igualmente, cuando se dé un pago en exceso, hablamos en el artículo 850, es cuando surge el pago en exceso, cuando se cancelan sumas superiores a las que figuran liquidadas por el contribuyente responsable o por la administración. Sea que sea en un solo recibo de pago o en varios recibos de pago, yo como contribuyente pagué más o liquidé más y lo pagué, tengo derecho a pedirme devolución sobre pago en exceso e igualmente sobre pago de los no debidos, como su nombre lo indica, algo que yo no debía haber cancelado y consigné y pagué en un recibo de pago este dinero. También yo puedo solicitar el pago de lo no debido, que la administración nos reintegre o nos devuelva este dinero. Hay 3 opciones frente al saldo a favor: solicitar compensación, solicitar devolución o imputar este. Solicitar compensación, como le indica, es una situación a la que puedo llegar cuando se tienen obligaciones pendientes de pago. Solicitar devolución es obtener la suma líquida de dinero debida por la administración, e imputar, que consiste en trasladar el saldo que surge en determinada declaración privada a la declaración del periodo siguiente del mismo impuesto. Yo puedo optar por alguna de estas 3. En sí, como hablamos en las normas generales del Estatuto Tributario, el gobierno, la administración, tiene la facultad de realizar las normas acerca de cada proceso. Es así que estas normas que ven en pantalla son las normatividad que rigen en este momento el proceso de devolución. Y es ahí donde los contribuyentes deben verificar qué formatos, qué requisitos debo de diligenciar y debo llegar a la administración según mi tipo de concepto de devolución. Entonces empezamos con la primera,
que es la resolución 057 del 19 de febrero del 2014, por la cual modificó la resolución 151 del 2012, en la cual se fija el procedimiento para la presentación de la solicitud de devoluciones y compensaciones en saldos a favor de rentas y ventas. Esta resolución es muy importante, es donde nos habla de los formatos que debe diligenciar los contribuyentes por cada tipo o concepto de solicitud. En este momento también nos reglamenta el decreto 1625 del 11 de octubre del 2016, donde compiló dos decretos muy importantes, que es el 2227 y el 2877. Allí está qué información debe contener cada uno de los formatos según su tipo de evolución. El decreto 1422, que se emitió el año pasado, en agosto del 2019, entró con dos cambios importantes, que son la relación de costos y gastos de los contribuyentes que soliciten saldos a favor en renta, y también colocó, eliminó un requisito general sobre el certificado de existencia y representación legal que tenían que anexar los contribuyentes para realizar su solicitud de devolución. En este momento ellos no deben de anexar este certificado, el certificado actual, ya que la entidad pues ya tiene convenio con la Cámara de Comercio y se puede verificar quiénes son los representantes legales, revisores fiscales y pues la historia del certificado y representación legal. Y los tres últimos decretos que les hablaba al principio de la charla, que la entidad ha generado sobre toda esta emergencia social y económica que estamos viviendo, el decreto 535, 807 y 963. Entonces, esta norma creo que es la más importante y la que deben de manejar al momento de ayudar a los contribuyentes a generar su solicitud de devolución, o si tienen alguna duda al respecto. Las clases de devolución por saldo a favor determinados en la declaración tributaria. Entonces ya nos vamos a centrar en el saldo a favor en renta y en ventas, porque son los únicos saldos a favor que se pueden solicitar vía web, por los servicios informáticos. Como vamos a hacer el ejercicio sobre este tema, vamos a centrarnos pues en ellos dos. El saldo a favor en la declaración de renta es determinado en esta y corresponde a la diferencia entre el impuesto a cargo liquidado frente al mayor valor de las retenciones y el anticipo del periodo gravable respectivo, más el saldo a favor del periodo anterior, dado el caso, imputado debidamente. Mientras que en ventas puede resultar un saldo a favor del responsable, y es importante saber que no todo saldo a favor tiene derecho a la devolución ni a la compensación, quedando para quienes no tienen estas opciones como única alternativa la imputación del saldo en las condiciones exigidas del literal A del 815. ¿Qué quiere decir? Si yo no estoy dentro de los artículos que les mencioné al principio, en el artículo 850, o sea, los exportadores, los proveedores, los productores de bienes exentos, exportaciones de servicios, si no tengo diferencia de tarifa, si yo no estoy dentro de la norma de quienes tienen derecho a devolución, ¿qué va a pasar con mi saldo a favor en IVA? Tengo que ir entonces, imputarlo a cada periodo correspondiente. Si yo soy una empresa que solo vendo a nivel nacional calzado, ellos no tienen derecho a solicitar devolución. No quiere decir que ese saldo a favor se pierda, sino que este saldo a favor que se va generando en sus declaraciones de ventas lo debo de ir imputando. Solo puedo pedir devolución los que por norma me lo indican. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay
4 grupos de quienes pedir devolución, quienes pueden pedir devolución en IVA. El primer grupo, artículo 481, exportadores. Segundo grupo, artículo 477, productores. Tercer grupo son los responsables del 468-1, los contribuyentes que tienen diferencia de tarifa. ¿Esto qué quiere decir? Que yo compro a una tarifa general de IVA a un 19% y vendo a una tarifa diferente, por ejemplo al 5%. Ahí está mi diferencia de tarifa. Si estos contribuyentes, este tipo de contribuyentes pueden solicitar el saldo a favor. Y el cuarto grupo son contribuyentes que se les haya practicado, que hayan sido objetos de retención sobre IVA, pues que se les haya practicado rete IVA, ellos también pueden solicitar saldos a favores. Bueno, ya entramos aquí sí a la norma clara y grande sobre el proceso de devoluciones que hablábamos del decreto 1625. Entonces hablamos de que hay requisitos generales y requisitos específicos. Ahorita con el ejercicio que hagamos en la página vamos a ver esto como más fácil. ¿Cuáles son los requisitos generales? El formato 010, que es la solicitud de devolución y compensación, es donde yo coloco la información del contribuyente, coloco cuál es el saldo a favor, el valor del saldo a favor, coloco el número de la declaración donde está determinado la fecha de presentación de la declaración y quién es la persona que puede firmar una solicitud de devolución. Es el representante legal de la sociedad o como persona natural está, o dado el caso que haya un poder para realizar dicha solicitud de devolución. Este formato es el número 1, es el que toda solicitud de devolución, sea por el concepto que sea, debe estar. El formato 1668, todas las solicitudes de devolución deben adjuntar una titularidad, una constancia de la titularidad de la cuenta bancaria con el fin de que la administración consigne el dinero allí cuando sea su devolución. El formato 1384 les hablaba el certificado de representación legal, que ya no es un requisito, pero sí es requisito anexar un certificado histórico de existencia y representación legal, dado el caso que aplique. Si soy un contribuyente que presento mi solicitud de devolución el día de hoy por un saldo a favor de renta del 2018, pero digamos estos saldos a favores viene con imputaciones y en este momento el representante legal que me firmó mi declaración del 2018 no es el mismo representante legal de hoy 2020, sí debo de anexar el certificado histórico de existencia y representación con el fin que la administración verifique que dicha declaración sí fue firmada por el competente. El formato 1336, ese es el registro de ingreso de documentos físicos allegado por el contribuyente. ¿Cuándo se da este formato? De pronto cuando hay declaraciones que estoy presentando y al otro día voy corriendo a generar mi solicitud de devolución, la declaración no ha subido al sistema, por lo cual debo ingresar la información de dicha declaración, entonces se diligencia. El formato 1391 sí aplica siempre y cuando le esté dando el poder a alguien de que me genere una solicitud de devolución. Y el formato 1385 es para las empresas que opten por ingresar su solicitud con una garantía. Estos son los requisitos generales. Todas las solicitudes deben de contener estos requisitos si les aplica. En general es el 010 y el 1668. Los 4 últimos se aplica. Ahora hablamos de los requisitos especiales en renta. En renta es
corta la información, es poca, es relativamente corta a comparación de los requisitos en ventas. En renta, ¿qué me dice? Como requisito especial debe anexar un formato 1220, que es la relación de retenciones en la fuente. En esta relación debo de detallar nombre y razón social del agente retenedor, el valor base, el valor retenido y el concepto. Esta debe estar firmada por revisor fiscal o contador público cuando a ello hubiera lugar. ¿Qué pasa? La norma o el decreto 1625 nos indica tal cual lo que debemos diligenciar por cada tipo de evolución, cada ítem. Entonces, ahorita creamos el prevalidador, que es donde los contribuyentes diligencian la información requerida en la norma. No les va a sobrar ni un campo ni les va a faltar un campo. Estos prevalidadores están diseñados frente al artículo decreto 1625. Y el requisito nuevo en renta, como les hablaba, que fue el requisito que en agosto del año pasado incorporó el decreto 1422, es la relación de costos y gastos. Este prevalidador fue dispuesto en la página a partir del 20 de junio, es un formato nuevo, 20 de junio de este año, y es donde los contribuyentes deben de relacionar sus costos y gastos. Ahora, por la emergencia económica, el decreto que se emitió hace 20 días, el 7 de julio, el decreto 963, nos habla todavía que el que quiera anexar la relación de costos y gastos lo puede hacer. Si no, todavía no es necesario. Se puede esperar hasta que pues esta emergencia, acabemos con esta emergencia social y económica, ya los contribuyentes deben allegar dicha información posteriormente. En renta, entonces, como tal, están estos dos requisitos, que por la emergencia en este momento el formato 2613 todavía no es necesario para el que no lo quiera hacer. Y nos vamos a la información de ventas. Ven muchos formatos. Cada formato es dependiendo del tipo de concepto de su solicitud. Por ejemplo, vamos a ver que el 1439 nos dice que por favor anexen la relación de impuestos descontables. El 1442 es la relación de DEX. Si yo soy exportador directo, debo diligenciar ese formato. Pero si yo no soy exportador, lo que hago yo es vender leche, soy un productor de leche, no tendría que diligenciar el 1442, sino que me voy al formato 1460, que es un productor de bien exento, y así sucesivamente. Según su tipo de concepto, yo ya verifico qué formato debo de diligenciar y enviar a la entidad. Entonces, ahora sí vamos a entrar como a realizar el ejercicio en la página. En resumidas cuentas, ¿qué vamos a hacer? El contribuyente debe realizar 3 pasos. El primero es la generación de archivos XML, lo cual la entidad coloca a disposición de los contribuyentes unos prevalidadores. Si ustedes saben o han presentado medios magnéticos o han visto cómo es, son prevalidadores iguales donde se diligencia la información que nos pide el decreto 1625. Existen 3 prevalidadores en este momento. Un prevalidador para saldos a favor en renta. ¿Para qué? Para hacer los formatos 1220 y el 2613. Y existen 2 prevalidadores para el impuesto sobre las ventas, según sea su caso. Después de que el contribuyente genera sus XML, que es donde ustedes como personas que van a ayudar a estos, pueden de pronto detectar errores en estos archivos. Ahorita cuando vamos al prevalidador les voy a decir cuáles son los errores más frecuentes de los contribuyentes. Como segundo paso, ya se debe realizar el envío o la transmisión de estos archivos por la plataforma por el ítem de presentación por envío de archivos. Y como tercer paso, ya el contribuyente debe diligenciar
a través del servicio informático todos los demás formatos, ya empezar a generar su solicitud de evolución y anexar otros requisitos. Al final de la presentación, como ustedes van a tener acceso pues a ella, les indico los links más importantes, que son cuáles: la normativa de evoluciones, los requisitos y cómo se realiza el trámite. Una cartilla guía de saldo a favor en renta, una cartilla guía en saldo a favor en ventas. En estas cartillas está el paso a paso de cómo realizar una solicitud de evolución por el sistema. Es muy buena, son cartillas muy buenas, muy prácticas y nos dicen todo. Como cuarta ubicación o cuarto link, les dejo dónde pueden encontrar los prevalidadores para que les digan a los contribuyentes dónde se encuentran estos. Y como último link, les dejo la dirección de los formatos e instructivos, cada formato cómo es y qué se debe diligenciar en cada casilla por si hay alguna duda.